Saludos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un tablero geopolítico que está, que está que arde. El Caribe y Sudamérica se han convertido en un foco de tensión que no veíamos en décadas. Sí, estamos viendo un despliegue militar masivo, respuestas diplomáticas que están al límite Y alianzas históricas que se tambalean. Efectivamente. Lo que tenemos sobre la mesa es una maraña de acontecimientos. Basándonos en docenas de fuentes, desde informes de inteligencia hasta análisis en prensa internacional. Y también conversaciones en redes sociales, vamos a intentar desenredar qué está ocurriendo. Nuestra misión es entender qué hay detrás de esta escalada. ¿Es una lucha real contra el crimen organizado? ¿O es una demostración de fuerza geopolítica? ¿O quizás el preludio de algo mucho mayor? Un análisis a fondo que es posible gracias a nuestro patrocinador ProWave. Y que ha sido generado por Estilo News, la aplicación de noticias que utiliza inteligencia artificial para ir más allá de los titulares. Así que, si te parece, vamos a empezar por la pieza central de todo este puzzle: la impresionante movilización militar de Estados Unidos en el Caribe. Sí, porque esto no es una operación cualquiera. La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha la llamada Operación Lanza del Sur. Y su punta de lanza es el portaaviones USS Gerald R. Ford. Exacto. Y hay que detenerse aquí un momento. No hablamos de un barco cualquiera. Para nada. Es el portaaviones más grande y avanzado del mundo. Una ciudad flotante con un poder de fuego inmenso. Y ahora mismo está navegando muy cerca de aguas venezolanas. Es el despliegue militar estadounidense más grande en la región desde la invasión de Panamá en 1989. Eso en sí mismo es un mensaje muy potente. Totalmente. El objetivo declarado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es combatir el narcotráfico y a los que ellos llaman narcoterroristas. Y la operación ya está en marcha. Sí, las fuentes informan de ataques aéreos y con misiles contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales. Ya se habla de al menos 80 muertos. Pero aquí es donde la narrativa oficial empieza a mostrar grietas, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entra en juego la retórica del propio presidente Trump. Ha dicho públicamente, y cito, que más o menos ya ha tomado una decisión sobre futuras acciones militares en Venezuela. ¿Y qué significa más o menos? Pues esa es la gran pregunta. No es un sí, no es un no. Es su estilo clásico. Genera una incertidumbre estratégica que obliga a los demás a reaccionar, mientras él, se guarda todas las cartas. Para muchos analistas, esa frase es más reveladora que una declaración de guerra formal. Claro, porque nos dice que el juego ahora mismo es más psicológico que militar. Y no se detiene en Venezuela. No, también ha amenazado con realizar operaciones militares dentro de México para, según él, combatir a los cárteles. Lo que nos lleva directamente a la respuesta desde Caracas. Lógicamente, el presidente Nicolás Maduro no se está tomando esto como una simple operación antinarcóticos. Para nada. Desde su perspectiva y la de su gobierno, el despliegue del USS Gerald R. Ford y la retórica de Washington son, el preludio inequívoco de una invasión. El objetivo, según ellos, no es la cocaína. Es un cambio de régimen. Y la respuesta ha sido inmediata y masiva. Ha ordenado la movilización total de las Fuerzas Armadas y, muy importante, de las milicias populares. Sí, los informes que manejamos describen preparativos muy serios para lo que llaman una guerra de guerrillas prolongada. Y esto es clave para entender la posible naturaleza de un conflicto, ¿verdad? Totalmente. No se preparan para una batalla naval o un enfrentamiento de tanques en campo abierto. Están activando un plan de resistencia asimétrica. Exacto. Hablamos de actos de sabotaje, de crear caos urbano, de convertir cada ciudad en un atolladero para una fuerza invasora. La estrategia es que el coste de una incursión sea tan alto que resulte insostenible para Estados Unidos. Y al mismo tiempo, y aquí vemos la dualidad de la estrategia, Maduro ha hecho un llamamiento público y directo a Trump. Le ha instado a buscar la paz para evitar un conflicto eterno, comparándolo con lo que ocurrió en Afganistán o Libia. Por un lado, prepara la guerra total. Y por otro, agita la bandera de la paz. Es un juego a dos bandas. Y no está solo en esto. No, claro, no podemos olvidar el contexto geopolítico. Venezuela cuenta con el respaldo de Rusia y China. Y no es solo apoyo diplomático. No, le han suministrado equipamiento militar avanzado como sistemas de defensa antiaérea. La presencia de estos dos actores globales en la ecuación, eleva exponencialmente el riesgo de cualquier acción militar directa. Todo este terremoto geopolítico está generando réplicas muy fuertes en los países vecinos.
y ha colocado a dos aliados clave de Estados Unidos en una posición increíblemente incómoda, Colombia y México. Empecemos por Colombia, un aliado histórico de Washington en la región. La situación allí se tensó hasta el punto de ruptura hace unos días. Cuando uno de esos ataques estadounidenses contra presuntos narcos mató a un pescador colombiano, un civil. La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata y durísima. Lo calificó de ejecución extrajudicial. Y anunció la suspensión de toda la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. Aunque después el gobierno colombiano intentó matizarlo, hablando de malas interpretaciones, el daño ya estaba hecho. Se ha abierto una brecha de confianza muy significativa. Exacto. Y esta fricción ocurre mientras Colombia intenta demostrar que puede manejar sus propios problemas de seguridad. De hecho, hace poco sus fuerzas de seguridad dieron un golpe muy importante al crimen organizado transnacional. sí, capturaron a Kenferso Josué Sevilla Artega, alias Flipper. Y hay que explicar quién es este señor. No hablamos de una banda local. Era el segundo al mando y jefe financiero del Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua es posiblemente la organización criminal de origen venezolano más expandida y peligrosa del continente. Trata de personas, extorsión, narcotráfico, desde Chile hasta Estados Unidos. Capturar a su cerebro financiero en Cúcuta, justo en la frontera, no es una detención más. Es como cortarle el flujo sanguíneo a la bestia. Para Colombia es una forma de decir, somos un socio, no un protectorado. Podemos hacer nuestro trabajo. Así que tenemos a Colombia en una posición complicadísima, un aliado histórico que ahora se siente agraviado. Pero si la situación de Colombia es delicada, la de México es directamente explosiva. Totalmente. Porque en México, la amenaza de Trump no es un ataque accidental. Es una amenaza directa y explícita de intervenir militarmente en su territorio. Y para cualquier gobierno mexicano, eso es cruzar una línea roja absolutamente sagrada. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. Ha rechazado categóricamente cualquier presencia militar extranjera. Y no es solo una cuestión política, apela a la soberanía nacional y a un profundo sentimiento histórico de agravio frente a Estados Unidos. Y aquí es donde las piezas se conectan de una forma muy peligrosa. Esta presión externa de Trump le llega a Sheinbaum en su momento de mayor debilidad interna. Decenas de miles de jóvenes están protestando en las calles de Ciudad de México. Y no protestan por cualquier cosa. Acusan directamente al gobierno de Sheinbaum de proteger a los cárteles. La mecha que encendió estas protestas fue el asesinato de un alcalde independiente que, poco antes de morir, había denunciado públicamente esa connivencia entre el poder político y el crimen organizado. Esta crisis interna es una vulnerabilidad crítica. Claro, un gobierno acusado de ser blando con los cárteles tiene mucha menos legitimidad para negociar con un presidente estadounidense que amenaza con entrar a limpiar la casa. Desde Washington, esta división interna podría ser vista como una ventana de oportunidad para aumentar la presión. Es un escenario increíblemente complejo. Y claro, todo esto no está pasando en un vacío. El resto del mundo está mirando, y las reacciones son muy reveladoras. Se vio clarísimamente en la cumbre UE-CELAC que se celebró en Santa Marta, en Colombia. Para quien no esté familiarizado, CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Pues bien, la asistencia de líderes europeos a esa cumbre fue bajísima, casi testimonial. En el lenguaje diplomático, eso no es una casualidad, es un portazo. Es una manera sutil, pero firme, de decir, no nos gusta nada lo que está pasando y preferimos mantener las distancias. La lucha contra el narcotráfico debe ser cooperativa, no impuesta. Pero quizá la reacción más llamativa viene de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Sin duda. Varios informes apuntan a que el Reino Unido ha suspendido el intercambio de cierta información de inteligencia con Washington. La razón son las dudas sobre la legalidad de estos ataques en el Caribe. Cuando un socio del llamado Five Eyes, la alianza de inteligencia más estrecha del mundo, te corta el grifo de información, es una señal de alarma muy seria. Indica que ni siquiera tus amigos más íntimos están cómodos con tus métodos. Mientras tanto, la administración estadounidense sigue añadiendo capas de complejidad, sobre todo en el plano legal. Han designado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Y aquí está el quid de la cuestión. Según Washington, ese cartel está liderado por el propio Nicolás Maduro. Este es un movimiento estratégico fundamental. Expertos y analistas, citados en las fuentes que hemos revisado, cuestionan la solidez de las pruebas para esa designación.
Muchos sugieren que podría ser una justificación legal. Exacto. Más que una conclusión basada en hechos. Si designas al grupo de un jefe de Estado como terrorista, abres la puerta a un abanico mucho más amplio de acciones militares, construyendo un posible casus belli. Y no son los únicos que tienen dudas. Organizaciones como Naciones Unidas ya han expresado su profunda preocupación. Por las 80 muertes en el Caribe. Las califican de posibles ejecuciones extrajudiciales y piden investigaciones independientes. La presión legal y humanitaria también está aumentando. Así que tenemos todas estas piezas sobre el tablero. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los acontecimientos que tenemos que vigilar en los próximos días y semanas? Yo diría que el primer punto de atención es si el presidente Trump va a pasar de la ambigüedad del más o menos a emitir órdenes operativas claras. Esa sería la señal definitiva de una escalada. Correcto. Y en el plano diplomático hay que ver cómo evoluciona la tensión con Colombia y México. ¿Se reconducirá a la cooperación en seguridad o las brechas seguirán creciendo? Esto es vital. Sin la cooperación de esos dos países, cualquier estrategia de Estados Unidos en la región queda, muy debilitada. Por supuesto, Venezuela mantendrá su estado de máxima alerta militar. ¿Y en México? Será crucial ver si las protestas contra el gobierno de Sheinbaum crecen o se desvanecen. La estabilidad interna de México es un factor clave en todo este equilibrio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. Estamos asistiendo a un choque entre la lucha legítima contra el crimen transnacional y la estrategia geopolítica pura y dura. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde se traza la línea? ¿En qué momento una guerra contra las drogas se convierte en la justificación para una intervención militar con otros fines? Y sobre todo, ¿quién tiene la autoridad para dibujar esa línea? Una pregunta fundamental que lo cambia todo. Hemos analizado un escenario muy complejo basándonos en una multitud de fuentes, intentando conectar los puntos para ofrecer una imagen más clara. Y este tipo de síntesis es precisamente la razón de ser de Stylo News. Stylo News es una aplicación para móvil y ordenador que utiliza inteligencia artificial para analizar más de 250 fuentes de noticias tradicionales y redes sociales en tiempo real. Permite a cualquier persona crear sus propios informes de inteligencia personalizados sobre los temas que le interesan, identificando patrones, actores clave y posibles desarrollos futuros como los que hemos discutido hoy. Para quienes buscan estar informados de una manera profunda, eficiente y personalizada, les invitamos a suscribirse a Stylo News. Pueden obtener noticias bajo demanda, impulsadas por inteligencia artificial, visitando www.stylonews.com. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Si hay algún tema sobre el que les gustaría que hiciéramos una exploración similar, no duden en hacérnoslo saber. Y no olviden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas. Hasta la próxima.